Mujer. Adopta perro abandonado. Pero lo que descubre sobre su pasado la deja sin palabras. Antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimo. Carla era una mujer de unos 35 años, con una vida tranquila, dedicada en cuerpo y alma a su trabajo como maestra en una escuela primaria. Aunque amaba a sus alumnos y se sentía realizada en su profesión, había algo en su vida que nunca terminaba de llenarse. Le faltaba esa conexión profunda y genuina que, a veces, un amigo o un compañero puede ofrecer. No tenía hijos ni pareja, y aunque le gustaba la compañía de su familia, sus padres vivían en otra ciudad y sus amigos estaban siempre ocupados. Así que, un día, casi de forma impulsiva, decidió adoptar un perro. El refugio de animales quedaba a unos pocos kilómetros de su casa. Era un lugar modesto y algo deteriorado, con jaulas que albergaban perros y gatos que habían sido abandonados o rescatados de situaciones difíciles. Carla había oído historias de animales rescatados, de cómo lograban transformar la vida de quienes los adoptaban. Y aunque no buscaba necesariamente una transformación, sí deseaba encontrar compañía y llenar ese pequeño vacío que llevaba dentro. El día que fue al refugio, Carla recorrió los pasillos observando a los animales, quienes ladraban y movían sus colas con entusiasmo al ver a una posible adoptante. Sin embargo, un perro en particular llamó su atención. Estaba acurrucado en el rincón de una jaula, en silencio, sin moverse, observando el mundo con una tristeza palpable. Era un perro de tamaño mediano, con el pelaje oscuro y algunas manchas grises alrededor de los ojos, como si el tiempo y la vida lo hubieran marcado profundamente. Sus ojos, de un marrón oscuro, parecían reflejar años de sufrimiento. Carla preguntó al encargado sobre él y le contaron que había sido encontrado en las afueras de la ciudad, abandonado, flaco y cubierto de lodo. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba en esa situación, pero claramente había pasado por mucho. A pesar de su historia, no era agresivo ni asustadizo, solo parecía resignado, como si su alma se hubiera roto y ya no esperara nada de la vida. Movida por la compasión, Carla decidió adoptarlo sin pensarlo demasiado. Le puso por nombre Milo, y desde el primer momento en que le colocó la correa para llevarlo a casa, sintió que estaba haciendo lo correcto. El perro no mostró mucha emoción, simplemente caminó a su lado, sin resistirse, sin intentar escaparse, como si aceptara su destino con la misma resignación con la que había aceptado su abandono. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Carla comenzó a notar comportamientos inusuales en Milo. Parecía temer a los ruidos fuertes, especialmente al sonido de llaves, y evitaba cualquier contacto físico repentino. En una ocasión, al intentar acariciarlo mientras dormía, él se sobresaltó y retrocedió, mirándola con miedo. Aquello le partió el corazón. ¿Qué clase de vida había tenido este animal para reaccionar de esa forma? Carla decidió darle su espacio, sin presionarlo, permitiendo que poco a poco él ganara confianza. Fue así como desarrollaron una rutina tranquila, basada en paseos largos al amanecer y en las noches, donde Milo parecía más relajado, lejos de los ruidos y el bullicio de la ciudad. Durante esos paseos, Carla intentaba hablarle, contarle sobre su día, como si él pudiera entenderla. Y aunque no sabía si Milo comprendía sus palabras, había algo en su mirada que le decía que, de algún modo, sí lo hacía. Con el tiempo, Milo empezó a mostrar signos de afecto. Apoyaba la cabeza en sus piernas cuando estaban en casa. La miraba con ojos suaves mientras preparaba su comida, y en ocasiones movía la cola débilmente cuando ella llegaba de trabajar. Carla estaba contenta, sentía que estaba logrando que Milo se sintiera seguro y amado. Pero, a pesar de las señales de avance, había una tristeza inmutable en sus ojos, una sombra que no desaparecía, por más cariño que ella le brindara.
Una tarde, Carla decidió investigar un poco más sobre el pasado de Milo. Pensó que, quizás, saber de dónde venía podría darle pistas para ayudarlo. Fue al refugio y preguntó si alguien había dejado alguna información adicional sobre él, pero no obtuvieron respuestas concluyentes. Solo sabían que alguien lo había encontrado en una carretera al borde de la muerte. Decidida a no quedarse sin respuestas, Carla contactó con una organización de rescate que a veces colaboraba con el refugio, esperando que tal vez tuvieran información sobre casos de maltrato o abandono de perros en la zona. Pasaron varios días sin respuesta, hasta que un mensaje llegó a su correo electrónico. Al abrirlo, Carla sintió un escalofrío al leer el contenido. Uno de los voluntarios recordaba un caso que podría coincidir con la descripción de Milo. Se trataba de un perro que había sido utilizado en peleas ilegales. La organización había estado investigando una red de peleas clandestinas y había rescatado varios animales, pero algunos habían desaparecido antes de que pudieran llegar a ellos. Los detalles coincidían con la descripción de Milo, un perro que tenía cicatrices en las patas y en el lomo y que reaccionaba con temor ante ciertos sonidos. Carla cerró el correo con un nudo en la garganta. Podría ser que Milo hubiera sido uno de esos perros. La sola idea le resultaba insoportable, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. Su comportamiento retraído, sus miedos, esa tristeza profunda en sus ojos. No podía imaginar el sufrimiento que Milo había soportado en esas circunstancias, cómo lo habrían obligado a pelear, a defenderse por su vida, a lastimar o ser lastimado sin opción de escapar. Con esta nueva información, Carla intentó aproximarse a Milo de una forma diferente. Comprendió que él necesitaba sentir que su espacio era seguro y que, sobre todo, nunca más tendría que enfrentarse al dolor. Le preparó una zona especial en la casa, una especie de refugio donde pudiera retirarse cada vez que quisiera estar solo. Además, comenzó a leer sobre técnicas de entrenamiento para perros con traumas, con la esperanza de ayudarlo a dejar atrás su pasado oscuro. Sin embargo, conforme los días pasaban, Milo comenzó a comportarse de una manera cada vez más extraña. En las noches solía despertarse de repente y miraba hacia la puerta, como si estuviera esperando que algo o alguien entrara. Sus patas se tensaban y su respiración se volvía rápida, como si reviviera momentos de tensión o angustia. Carla intentaba calmarlo, acercándose despacio, hablando en voz baja, pero cada vez era más difícil tranquilizarlo. Una noche, mientras dormía, Carla escuchó un ruido en la sala. Se levantó y, para su sorpresa, encontró a Milo de pie junto a la puerta, completamente inmóvil, mirando hacia la entrada. Parecía en trance, como si hubiera algo que solo él pudiera ver. Su postura no era la de un perro que estuviera esperando a su dueño. Era la postura de un animal que se encuentra en peligro, preparado para defenderse. Con miedo de asustarlo, Carla se acercó lentamente y lo llamó con suavidad. Sin embargo, Milo no reaccionó de inmediato. Cuando finalmente pareció darse cuenta de su presencia, volvió a mirarla con esos ojos tristes y resignados y se retiró a su refugio en silencio. Carla sintió un nudo en el pecho. Milo estaba atrapado en algún recuerdo terrible, algo que lo perseguía incluso en sus momentos de calma. Desesperada por ayudarlo, decidió investigar más sobre cómo ayudar a perros con estrés postraumático, dispuesta a hacer todo lo necesario para que él pudiera superar su pasado. Sin embargo, los días se volvieron cada vez más difíciles. Milo comenzó a tener episodios de miedo intenso durante el día, asustándose incluso de su propia sombra. Carla, preocupada, decidió llevarlo a un especialista en comportamiento animal. Al contarle todo el historial del perro, el especialista le dijo que lo mejor que podía hacer era darle tiempo
y no forzarlo a nada, ya que algunos traumas son tan profundos que ni el amor más grande puede borrarlos por completo. Esa noche, mientras acariciaba a Milo, Carla se dio cuenta de la realidad de aquellas palabras. Quizás Milo nunca se liberaría completamente de su pasado. Continuando con su reflexión, Carla comenzó a recordar momentos específicos con Milo. Rememoró aquellos paseos al amanecer, cuando él caminaba en silencio junto a ella, apenas moviendo la cola, pero siempre atento. También recordó el primer día en que Milo se acercó por voluntad propia, apoyando su hocico en sus piernas como buscando consuelo. Para Carla, esos pequeños momentos eran su manera de comunicarle que confiaba en ella, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, esa confianza frágil parecía resquebrajarse cada vez que su pasado oscuro volvía a aparecer en sus pesadillas y episodios de pánico. Desesperada por comprender mejor lo que Milo había vivido, Carla comenzó a leer más sobre las peleas de perros, a pesar de que cada línea le provocaba una sensación de angustia y repulsión. Se enteró de las terribles prácticas a las que algunos animales eran sometidos, de cómo eran entrenados en la violencia y obligados a pelear hasta la muerte para entretenimiento y apuestas. Las descripciones le resultaban tan horribles que apenas podía continuar, pero necesitaba entender lo que Milo había sufrido para poder ayudarlo. Era como si, al conocer los detalles de su pasado, pudiera acompañarlo en su dolor. Una noche, mientras leía uno de esos artículos, sintió que Milo se acercaba lentamente a ella. Él la miró con esos ojos profundos y melancólicos que la conmovían cada vez más. Carla se inclinó y comenzó a acariciarle la cabeza con movimientos suaves y lentos, casi como si estuviera pidiéndole perdón por el dolor que otros humanos le habían causado. Milo, sorprendentemente, no se retiró. Por el contrario, se acercó aún más, recostándose junto a ella como si finalmente quisiera compartir esa carga invisible que lo atormentaba. A partir de esa noche, la relación entre ambos se volvió aún más especial. Milo parecía buscar la cercanía de Carla con más frecuencia, y aunque seguía siendo un perro silencioso y retraído, había algo en su mirada que denotaba una ligera paz, un respiro que solo encontraba junto a ella. Carla, por su parte, comenzó a sentir una conexión con Milo que nunca había experimentado con nadie más, ni siquiera con personas. Sabía que él llevaba consigo un dolor profundo, pero también intuía que, de alguna forma, Milo le estaba enseñando algo que las palabras no podían expresar. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado un día en el parque. Carla había decidido llevar a Milo a un área donde otros perros jugaban, pensando que tal vez la compañía de otros animales podría ser beneficiosa para él. Al principio, todo parecía ir bien. Milo observaba a los otros perros desde la distancia, con curiosidad, pero sin acercarse demasiado. De repente, uno de los perros más grandes se acercó corriendo hacia él, moviendo la cola y olfateándolo. Para la sorpresa de Carla, Milo reaccionó con un miedo absoluto. Se puso rígido, bajó la cabeza y comenzó a temblar, como si reviviera un recuerdo traumático. Carla se apresuró a llevárselo de regreso a casa, sintiéndose culpable por haberlo expuesto a una situación que evidentemente lo incomodaba. Esa noche, mientras lo observaba descansar en su rincón seguro, se dio cuenta de que Milo nunca podría llevar una vida normal como otros perros. Él había sido marcado por el dolor de su pasado y esa cicatriz emocional estaba tan arraigada en él que probablemente nunca desaparecería. Fue entonces cuando Carla tomó una decisión que cambiaría su vida y la de Milo para siempre. Sabía que, si quería ofrecerle una vida mejor, debía dedicarse completamente a él,
y a su sanación. Así que comenzó a reducir sus horas de trabajo en la escuela, dedicándole más tiempo a Milo y centrándose en métodos de terapia para perros traumatizados. Contactó con un terapeuta canino especializado y siguió al pie de la letra cada recomendación que le daban. También se inscribió en un curso sobre psicología canina, convencida de que entender profundamente el mundo interior de Milo era el único camino para ayudarlo a sanar. Pasaron meses, y aunque Milo progresó en algunos aspectos, su mirada seguía siendo una mezcla de tristeza y resignación. Carla se había resignado también, pero en un sentido distinto. Se había acostumbrado a vivir junto a su dolor, aceptando que quizás ese era el máximo consuelo que podía ofrecerle. Y aunque su relación no era perfecta, Carla no la cambiaría por nada en el mundo. Hasta que un día, algo sorprendente sucedió. Carla había encontrado en una tienda local un juguete que le recordó a los que solía usar con los perros en sus clases de psicología canina. Era un muñeco de tela suave, sin sonidos ni luces. Algo simple, pero lo suficientemente atractivo como para captar la atención de un perro sin asustarlo. Al llegar a casa, decidió mostrárselo a Milo, sin muchas expectativas de que reaccionara positivamente. Para su sorpresa, Milo comenzó a acercarse lentamente, olfateando el juguete con curiosidad. Carla lo dejó sobre el suelo y, sin moverse, lo observó en silencio. Milo continuó acercándose y en un momento de inesperada valentía mordisqueó el juguete suavemente. Carla apenas podía contener su emoción. Era la primera vez que Milo mostraba interés en un objeto de juego. Durante varios minutos, él interactuó con el muñeco, jugando de manera sutil, pero jugando al fin. Carla se llenó de una felicidad indescriptible. Aquella era una señal de que, tal vez, había una chispa de vida en Milo que ella no había visto antes. La pequeña escena le dio esperanza y desde entonces empezó a ofrecerle diferentes tipos de juguetes y actividades para estimular su mente y su confianza. El cambio en Milo fue sutil, pero real. Poco a poco, comenzó a mostrar señales de recuperación, aceptando los paseos en lugares más concurridos y en algunas ocasiones incluso dejándose acariciar por extraños. Carla comprendió que, aunque no podría borrar los recuerdos de su vida anterior, sí podía ayudarlo a construir nuevos recuerdos, llenos de amor y tranquilidad. Pero lo que Carla no sabía era que el destino todavía le reservaba una última y sorprendente revelación sobre Milo. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje inesperado de un antiguo contacto en la organización de rescate. Al abrirlo, Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje contenía información sobre el hombre que había sido arrestado recientemente por liderar una red de peleas clandestinas de perros. Lo llamaban el criador. Aparentemente, había mantenido un registro de los perros que pasaban por sus manos, y en esa lista figuraba un perro cuyo nombre coincidía con las descripciones de Milo. Carla quedó paralizada al leer los detalles. El correo decía que el criador solía entrenar a los perros con métodos brutales, pero había un perro en particular que, según los informes, se había negado a pelear. Aquel animal, cuyo nombre original era Sombra, había soportado múltiples castigos antes de ser abandonado por considerarlo inútil. Aparentemente, el criador lo consideró demasiado débil para las peleas y lo desechó sin pensarlo. Carla miró a Milo, quien ahora descansaba tranquilamente junto a ella, como si en su sueño escapara del peso de su vida pasada. Sabía que había algo único en su perro, una resistencia silenciosa que había pasado desapercibida para todos, menos para ella. La información sobre Sombra sacudió profundamente a Carla. ¿Qué clase de historia escondía Milo? Carla pasó días en un estado de conmoción. Cada vez que miraba a Milo,
No podía evitar imaginar todo lo que él había sufrido. Saber que alguien había visto en él tan solo una herramienta descartable, un objeto carente de valor, le producía una mezcla de rabia y tristeza. Pero por otro lado, también sentía orgullo. Milo había tenido la valentía de negarse a seguir aquel oscuro destino, y ese acto, aunque lo había marcado para siempre, era una prueba de su fuerza interior. Un día, recibió una llamada telefónica de la organización de rescate. Le explicaron que en el juicio de El Criador se presentaría un testimonio sobre el impacto que su red de peleas había tenido en los animales. Carla fue invitada a contar la historia de Milo para visibilizar el sufrimiento de aquellos perros y ayudar a que se dictara una sentencia ejemplar. Después de meditarlo, decidió aceptar. Sabía que aquella sería una oportunidad no solo de justicia, sino también de cerrar un capítulo en la vida de Milo. La noche antes del juicio, Carla sintió una especie de calma inusual. Se sentó junto a Milo en el suelo y le susurró que por fin todo estaría bien, que el hombre que tanto daño le había hecho enfrentaría las consecuencias. Milo, como si la entendiera, levantó la mirada hacia ella y la observó con sus ojos profundos y oscuros. Esa noche, por primera vez, Milo se quedó a su lado hasta quedarse dormido, en paz. Al día siguiente, Carla se preparó para enfrentar el juicio. Tomó asiento en la sala y al cabo de unos minutos, la puerta se abrió para dejar entrar a El Criador, el hombre que había sometido a tantos animales a una vida de dolor y sufrimiento. Carla lo observó, tratando de no dejarse llevar por el odio. Este hombre parecía imperturbable, como si todo lo que lo rodeaba fuera insignificante. Cuando los testimonios comenzaron, Carla escuchó relatos desgarradores de otros dueños de perros rescatados, cada uno con una historia de horror y crueldad. Llegado su turno, Carla se acercó al estrado y respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Relató cada detalle sobre Milo, cómo lo había encontrado, la tristeza de sus ojos, el miedo que le tenía a los sonidos fuertes y a los gestos repentinos, las noches de terror que vivía atrapado en pesadillas. Explicó cómo había descubierto su pasado y lo que él había soportado. La sala permaneció en un silencio absoluto mientras ella hablaba, muchos conmovidos hasta las lágrimas. Al terminar su testimonio, miró por última vez a El Criador, con una mezcla de desafío y compasión, y regresó a su asiento sintiéndose liberada. Sabía que había hecho todo lo posible por honrar la historia de Milo y de tantos otros animales. Esa noche, Carla regresó a casa con la esperanza de que aquel capítulo de sufrimiento estuviera por terminar. Preparó la cena y, mientras Milo descansaba, le puso el collar con su nombre nuevo, el que ella le había dado para reemplazar el antiguo y doloroso Sombra. Cuando se sentó en el sofá junto a él, acariciándole suavemente, Milo comenzó a gemir en sus sueños. Parecía inquieto, como si estuviera atrapado nuevamente en sus pesadillas. Carla lo observó con preocupación y decidió hacer algo especial para tranquilizarlo. Así que se levantó y fue a buscar aquel juguete de tela que tanto le gustaba, esperando que lo calmaría. Pero al regresar, notó que Milo se había levantado y se dirigía lentamente hacia la puerta. Se quedó inmóvil, observándolo, extrañada. Los movimientos de Milo eran diferentes a los de siempre, como si una fuerza invisible lo guiara. Carla lo llamó con suavidad, pero él no reaccionó. Parecía en trance, con los ojos fijos en la puerta, como aquella vez en que lo había encontrado mirando hacia la entrada con una mezcla de alerta y temor. Fue entonces cuando, para su asombro, Milo comenzó a gruñir, un sonido bajo y profundo que ella jamás había escuchado antes. Era como si, de algún modo, algo o alguien estuviera provocándole una reacción que había permanecido oculta. Carla sintió un escalofrío
al escuchar aquel gruñido tan cargado de ira y miedo. ¿Qué estaba ocurriendo? Justo en ese instante, el timbre de la puerta sonó. Carla, aún confundida, caminó hacia la entrada mientras Milo seguía gruñendo. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de aspecto desconocido. «Disculpe que venga a estas horas, pero tengo algo que debo decirle. Sé que ha estado cuidando a un perro llamado Sombra. Quiero decir Milo», dijo con voz grave. «Yo era parte de la organización de peleas de El Criador. Fui quien encontró a Sombra y lo dejó en la carretera». Las palabras resonaron en la mente de Carla, cada una de ellas como un golpe. ¿Ese hombre había sido parte del tormento de Milo? Sintió la rabia y la impotencia subirle al pecho, pero el hombre levantó una mano en señal de disculpa antes de que ella pudiera decir algo. «No me malinterprete. Estoy aquí porque no puedo vivir con el peso de lo que hice», dijo con una voz quebrada por el remordimiento. «Nunca lo debí permitir y he pagado cada noche de mi vida con el recuerdo de esos perros. A Sombra especialmente, no puedo olvidarlo. Era el único que nunca quiso pelear. Jamás atacó a otro perro, a pesar de los castigos, a pesar de todo. Yo lo dejé en la carretera, lejos de donde el criador pudiera encontrarlo, con la esperanza de que alguien algún día lo rescatara». Carla sintió una mezcla de emociones indescriptibles. Por un lado, odiaba a aquel hombre por haber sido parte de la red que tanto daño le había causado a Milo, pero al mismo tiempo sentía una pequeña chispa de gratitud por haberle dado una oportunidad de escapar. Milo, mientras tanto, seguía gruñendo, como si de algún modo reconociera a aquel hombre y reviviera su dolor a través de él. El hombre continuó, con voz temblorosa. «Solo vine a decirle que lamento todo lo que pasó. Este perro es especial. Sobrevivió a pesar de las atrocidades y lo hizo porque tiene un espíritu más fuerte que cualquier otro que haya conocido. Gracias a usted ha encontrado paz. Quería decírselo porque pensé que era importante que lo supiera y pedirle perdón, si eso es posible». Carla lo observó, incapaz de pronunciar palabra, y cerró lentamente la puerta, sin responder. Volvió junto a Milo, quien aún la miraba con una mezcla de alerta y miedo. Ella se arrodilló a su lado, acariciándolo suavemente hasta que él, poco a poco, se calmó. Mientras lo consolaba, una comprensión profunda la inundó. Aunque Milo nunca podría olvidar su pasado, lo que realmente importaba era que había encontrado la paz en su hogar, lejos del sufrimiento. En los días que siguieron, Carla notó que Milo estaba más sereno. Sus pesadillas comenzaron a ser menos frecuentes y cada vez más se quedaba cerca de ella, buscando su compañía. Parecía que aquel encuentro con el pasado había sido, de alguna forma, el último paso hacia la libertad. Un año después, Carla y Milo se encontraban paseando por el parque, un día soleado y tranquilo. Al pasar cerca de una fuente, otro perro se acercó a Milo, esta vez un cachorro juguetón que se le aproximó sin miedo. Carla observó, conteniendo el aliento, esperando la reacción de su fiel amigo. Pero esta vez, Milo no mostró miedo ni agresión. Miró al cachorro con una curiosidad cautelosa y por primera vez permitió que el pequeño lo olfateara y jugara con él. Carla sintió una lágrima recorrer su mejilla. Entendió que, aunque el pasado de Milo nunca desaparecería, él había logrado encontrar una nueva vida, libre de odio y llena de la paz que siempre había merecido. Y así, juntos, siguieron caminando hacia un futuro lleno de esperanza, dejando atrás las sombras que tanto tiempo habían oscurecido su camino.